Hola, buenos días a todos. Mi nombre es María José y formo parte del equipo de Opositates de contenido y hoy empiezan nuestras masterclass de Derecho Penitenciario. En la clase de hoy vamos a empezar por esta parte de Derecho Penitenciario desde la perspectiva de un interno, por lo que comenzaré por explicaros el ingreso en prisión y os lo voy a explicar como si yo misma ingresase en un centro penitenciario. Además, si tenéis alguna duda o pregunta, os recuerdo que nos la podéis pasar por nuestro chat y os la resolveremos. Y como buena noticia, os diré que Opositates os vamos a dar un descuento en el curso de ayudante de instituciones penitenciarias de 150 euros hasta el 28 de septiembre a las 23:59. Para ello tenéis que usar el cupón directo instituciones penitenciarias directo IIPP 150. En primer lugar, hay que tener en cuenta la normativa que regula el ingreso en prisión. Por un lado, tenéis la Ley Orgánica General Penitenciaria, en concreto su artículo 15, y por otro lado, el Reglamento Penitenciario de 1996, concretamente y sobre todo los artículos 15 a 21. Si bien posteriormente en otros preceptos de estas normas también hay alguno que otro que se refiere al ingreso en prisión. Vamos a ver la forma de ingreso en prisión. Primero deciros que una persona puede ingresar en prisión en calidad bien de detenido, bien de preso o bien de penado. En el ámbito penitenciario, cuando hablamos de una persona detenida o presa, solemos hacer referencia a preventivos. Si yo ingreso en una prisión como detenida, estaré privada de libertad porque se ha acordado respecto a mí una medida cautelar de detención. En este caso, el ingreso puede haber sido acordado bien por un órgano judicial o bien por la Policía Judicial o el Ministerio Fiscal. La Constitución en el artículo 17.2 lo que nos dice es que la prisión preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Por tanto, nuestro ordenamiento jurídico, como máximo la detención va a durar 72 horas. Y en este plazo, o bien se eleva la detención a prisión provisional, o bien se deja al sujeto en libertad. También es posible que yo haya ingresado en calidad de presa. En este caso, si ingresé como presa, significa que estoy privada de libertad porque respecto a mí se ha adoptado una medida cautelar de prisión provisional. La prisión provisional es una decisión judicial y tiene también unos plazos de duración determinada, si bien son más amplios que los de detención. Y también va a tener en nuestro ordenamiento jurídico determinados requisitos para su adopción. Y por último, puedo haber ingresado en prisión en calidad de penada. ¿Qué significa que he ingresado en calidad de penada? Significa que ya existe frente a mí una sentencia firme de condena, es decir, contra la cual no cabe recurso. Aquí estamos también ante una decisión judicial. El artículo 15 de la Ley Orgánica General Penitenciaria lo que nos dice es que el ingreso de un detenido, de un preso o de un penado en cualquiera de los establecimientos penitenciarios se hará mediante mandamiento u orden de la autoridad competente, excepto en el supuesto de presentación voluntaria, que será inmediatamente comunicado a la autoridad judicial, quien resolverá lo procedente, y en los supuestos de estados de alarma, excepción o sitio, en los que se estará lo que dispongan las correspondientes leyes especiales. Por su parte, el artículo 15.1 del Reglamento Penitenciario lo que nos dice es que, como norma general, el ingreso se lleva a cabo por orden judicial de detención, es decir, se acuerda la detención por orden judicial, mandamiento de prisión. Lo que se acuerda aquí es una prisión provisional. Esa medida cautelar que os decía es una decisión judicial, o bien sentencia firme de la autoridad judicial competente. La sentencia también es una decisión judicial, decíamos, y aquí pues se acuerda una pena de prisión
en su caso, entre otras. Por lo tanto, esta sería la regla general de las formas de ingreso en prisión. Si ven, después os voy a explicar una serie de excepciones. Vamos a ver cómo puede ser una pregunta de examen respecto a esta cuestión de la norma general de ingreso en un establecimiento penitenciario. En convocatoria anterior ha aparecido esta pregunta. Nos dice, señala la Ley Orgánica General Penitenciaria que el ingreso de un detenido preso o penado en cualquiera de los establecimientos penitenciarios se hará mediante mandamiento u orden de la autoridad competente, excepto, y nos da varias opciones. Opción A, en los supuestos de presentación voluntaria exclusivamente. Opción B, en los supuestos de estado de excepción, rebelión o sitio, en los que se estará lo que dispongan las correspondientes leyes especiales. C, tanto en los supuestos de presentación voluntaria como en los supuestos de estados de alarma, excepción o sitio, en los que se estará a lo que dispongan las correspondientes leyes especiales. O D, en ningún supuesto. La Ley Orgánica General Penitenciaria no prevé este ingreso, circunstancia desarrollada por vía reglamentaria. Bueno, pues de todas estas opciones, la opción correcta sería la opción C. Tanto en los supuestos de presentación voluntaria como en los supuestos de estados de alarma, excepción o sitio, en las leyes especiales. La justificación la tenéis, como os he dicho, en el artículo 15.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Tenéis que tener muy presente la norma por la que se pregunta, porque la redacción del artículo 15 en la Ley Orgánica General Penitenciaria no es la misma que la redacción del artículo 15 del Reglamento Penitenciario. Por lo tanto, aquí, como veis, nos pregunta exactamente por lo que dice la Ley Orgánica General Penitenciaria. Y habrá que estar a este artículo 15.1. Desde la perspectiva del ingreso hay una serie de excepciones a estas formas generales de ingreso que acabamos de ver, que son las siguientes. Es posible que la detención no proceda de un órgano judicial, sino de la Policía Judicial o bien del Ministerio Fiscal. También es posible que una persona se presente de manera voluntaria en un centro penitenciario. Y por último, como os decía la Ley Orgánica, los estados de alarma, excepción o sitio. Por lo tanto, en caso de la detención, yo he podido haber ingresado en calidad de detenida porque la orden de detención procede no de un órgano judicial, sino de la Policía Judicial o bien del Ministerio Fiscal. Si ingreso por orden de detención procedente de la Policía Judicial, en la orden deberán constar expresamente determinados extremos. Y son mis datos identificativos, el delito que se me imputa, que me hallo a disposición judicial y también debe constar la hora y el día de vencimiento del plazo máximo de mi detención, que os decía que en nuestro ordenamiento jurídico como máximo la detención es de 72 horas. La dirección del centro puede denegar motivadamente mi ingreso si la orden de detención de la Policía Judicial no contiene expresamente alguno de estos extremos que acabamos de ver. Si mi detención hubiera sido acordada por el Ministerio Fiscal, en la orden de detención constarán los datos identificativos de las diligencias de investigación y el momento del vencimiento del plazo máximo de mi detención. Como veis, en ambos casos tiene que constar este momento de vencimiento del plazo máximo de detención para no contravenir ese plazo máximo de las 72 horas. En ambos casos, es decir, si la detención procede tanto de la Policía Judicial como del Ministerio Fiscal, habrá que legalizar judicialmente esta situación. Así, si me admiten mi ingreso por orden de detención de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, la dirección del establecimiento procederá conforme al artículo 23 del Reglamento Penitenciario de 1996. Y lo que nos dice este artículo 23, en sus apartados 2 y 3, es que el director del establecimiento, o quien haga sus veces, debe comunicar mi ingreso a la autoridad judicial a cuya disposición me encuentre detenida. ¿Y cómo tiene que hacerlo? Por el medio más rápido disponible que deje constancia de la recepción de la comunicación, es decir,
debe haber constancia de que el órgano judicial ha recibido esta comunicación de mi ingreso. Y además, el reglamento penitenciario establece un plazo máximo en el cual se debe comunicar a la autoridad judicial mi ingreso, que son 24 horas siguientes al ingreso. Una vez remitida esta comunicación al órgano judicial, si en el plazo máximo de 72 horas desde mi ingreso o bien desde mi detención no se recibe en el centro penitenciario la orden o mandamiento judicial, debe procederse a mi excarcelación. Es decir, como veis, aquí el reglamento penitenciario habla de este plazo de 72 horas que se computará desde mi ingreso o si ha sido anterior desde mi detención. Recordad que la detención no puede durar más de esas 72 horas. Por lo tanto, en este plazo hay que legalizar esta situación. Si no se legaliza, hay que excarcelar a la persona que ha ingresado. Y si se excarcela, hay que comunicarlo, esta excarcelación, tanto a la autoridad que haya ordenado la detención, ya sea la Policía Judicial o ya sea el Ministerio Fiscal, como a la autoridad judicial a cuya disposición hubiese sido puesto ese detenido. Vamos con otra excepción. Decíamos que otra de las excepciones a las formas generales de ingreso en un establecimiento penitenciario era la posibilidad de que una persona ingrese de manera voluntaria a un establecimiento penitenciario. Es decir, yo puedo presentarme de manera voluntaria para ingresar en un centro penitenciario. Lo que nos dice nuestro ordenamiento jurídico es que podrá ser admitido en un establecimiento penitenciario quien se presente de manera voluntaria. En todo caso, mi presentación voluntaria se hará constar expresamente en mi expediente penitenciario personal y además se me debe facilitar, si lo solicito, una certificación que acredite que he ingresado de esta forma, voluntariamente. En estos casos de ingresos voluntarios, nos dice la norma que el director del centro debe recabar del juez o tribunal, en el plazo de las 24 horas siguientes al ingreso, el correspondiente mandamiento o, en su caso, testimonio de sentencia o liquidación de condena. Puede ocurrir que yo me hubiera evadido de un centro penitenciario y decida de manera voluntaria reingresar en un centro penitenciario, pero diferente del cual me he evadido. En estos casos, lo que se hace es solicitar del establecimiento del que me hubiera evadido los datos necesarios de mi expediente personal, sin perjuicio de lo que después se determine respecto a mi destino o traslado al otro centro penitenciario. Y si transcurridos 72 horas desde mi ingreso voluntario sin que se haya recibido en el centro esta documentación, ya en el caso de que me presente voluntariamente sin haberme evadido, que tiene que legalizarlo el órgano judicial, ya si me hubiera evadido estos datos del expediente, pues si no se recibe en este plazo la documentación que legalice este ingreso, hay que proceder a la excarcelación de la persona que se presenta de manera voluntaria en el centro penitenciario. Y por último, veíamos que en concreto la Ley Orgánica General Penitenciaria, esto lo provee la Ley Orgánica y no el reglamento, otro supuesto excepcional en las formas generales de presentación de ingreso en un centro penitenciario están los supuestos en que yo ingrese en un centro durante estados de alarma, excepción o sitio, ya que en estos supuestos habrá que estar a lo que dispongan las correspondientes leyes especiales que regulan estos estados. Vamos ahora a explicar el procedimiento de ingreso. Ya vimos las diferentes formas, ahora vamos a ver el procedimiento de ingreso. Pues bien, en primer lugar, el ingreso en un centro penitenciario se realiza a través del departamento de ingresos, es decir, que yo al entrar en prisión primero iré a este departamento de ingresos, que son unas dependencias concretas y físicamente independientes del resto de las de la prisión. En este departamento de ingresos vamos a tener varios servicios de identificación, de cacheo, de objetos retenidos y también va a haber unas celdas en las cuales van a estar alojados los nuevos ingresados en el centro. Pues aquí tenéis la imagen donde se realiza la identificación, el cacheo y también una imagen que os muestra pues, las diferentes celdas que pueda haber en un departamento de ingresos. Los establecimientos penitenciarios
son entidades arquitectónicas, administrativas y funcionales con organización propia y están formadas por unidades, módulos o departamentos que lo que hacen es facilitar la separación interior entre internos y también posibilitan el desarrollo de la vida de los internos dentro de los establecimientos, sus relaciones con el exterior y las diversas actividades de tratamiento que, como sabéis, están orientadas en nuestro ordenamiento jurídico a la reinserción social. Por lo tanto, el Departamento de Ingresos sería es una de estas unidades o módulos dentro de un centro penitenciario y separado de los demás. Una vez que sea admitida como reclusa dentro de un establecimiento penitenciario, ya sea como detenida, como presa, como penada, lo que se va a hacer es procurar que el procedimiento de mi ingreso se lleve a cabo con la máxima intimidad posible. Y esto se hace para reducir al máximo los efectos negativos que pueden originar pues, estos primeros momentos de estancia en prisión. Además, hay que decir que el plazo máximo de estancia en este departamento de ingresos, salvo excepciones, será de 5 días. En el departamento de ingresos, a la hora de entrar, se van a hacer una serie de pasos, se van a seguir una serie de pasos hasta que finalmente pues, la persona que ingrese pase a su ubicación definitiva dentro del establecimiento penitenciario. En primer lugar, se va a llevar a cabo la identificación personal de la persona. En segundo lugar, la inscripción en libro de ingresos y la apertura del expediente personal. Después se realizará el cacheo de la persona, el registro de las pertenencias. Se van a adoptar también una serie de medidas de higiene personal. Se va a dar una serie de información al interno y, por último, se van a realizar la visita médica y las entrevistas. Vamos a ver primero este paso de la identificación personal. El procedimiento de ingreso se inicia verificando mi identidad personal. Es decir, si yo ingreso en el centro penitenciario, lo primero que se va a comprobar son mis datos personales. Y se efectuará la reseña alfabética, dactilar y fotográfica del ingresado. Es decir, se me tomarán mis huellas y se me harán fotos de frente y perfil. Estos datos van a servir para identificarme en mis salidas al exterior del establecimiento, cualquiera que sea la causa, incluido en el momento de mi puesta en libertad. Posteriormente se procede a inscribirme en el libro de ingresos y se va a proceder a la apertura de mi expediente personal. Este expediente personal va a explicar cuál es mi situación y el motivo de mi ingreso en prisión. Mi expediente personal, además, va a recoger de manera cronológica todas las incidencias penitenciarias, penales o, en su caso, en situación de prisión preventiva que me afecte. Cuando un interno ingresa por primera vez en un establecimiento penitenciario, se le abre este expediente personal. Ahora bien, en ingresos posteriores, el expediente será el mismo. El expediente se va a reabrir con cada nuevo ingreso y entre ingresos permanecerá archivado en el establecimiento penitenciario desde el cual el interno ha salido por última vez. En el caso que ingrese posteriormente, si lo hace en el mismo centro, se continúa con este expediente penitenciario. Ahora bien, si ingresa en otro centro penitenciario, lo que se hace es abrir de manera provisional un nuevo expediente y una vez que se reciban los anteriores, pues se une. Además, el expediente personal me va a acompañar cuando sea trasladada de un establecimiento penitenciario a otro. De este expediente personal tengo derecho a ser informada en cualquier momento. La Ley Orgánica General Penitenciaria reconoce el derecho de acceso del interno a su expediente personal y nos dice que solo se verá limitado de forma individualizada y fundamentada en concretas razones de seguridad o de tratamiento. Además, los datos se van a incluir en ficheros informáticos gestionados por la Administración Penitenciaria y podrá acceder a estos datos en cualquier momento y solicitar a la Administración Penitenciaria cualquier rectificación que sea necesaria. Vamos ahora con el siguiente paso, que sería el supuesto del cacheo de mi persona y el registro de mis pertenencias, es decir, las que yo lleve en el momento que ingreso en prisión.
Se procede a cachearme y a registrar las pertenencias que porte en ese momento del ingreso. Y me serán retirados los enseres y los objetos que no estén autorizados en el establecimiento penitenciario. Estos objetos serán guardados en un lugar seguro en el centro y se me entregará un resguardo sobre esta cuestión. Que me son retirados, que son guardados en el centro. Además, estos objetos los podré retirar una vez que salga en libertad o bien podré autorizar que se envíen y los reciba otras personas. Esto os lo dice el artículo 22.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que nos dice que cuando el reglamento no autorice al interno a conservar en su poder dinero, ropas, objetos de valor u otros que le pertenezcan, serán guardados en un lugar seguro previo al correspondiente resguardo o bien enviados a las personas autorizadas por el recluso para recibirlos. Los objetos que sí que estén autorizados en un establecimiento penitenciario, pues podré conservarlos en mi poder. Después se va a proceder a la adopción de las medidas de higiene personal que sean necesarias y se me va a entregar las prendas de vestir adecuadas que precise y firmaré que las he recibido. Otro paso es la información al interno. El artículo 21 del Reglamento Penitenciario y del 96 nos dice que al ingresar debo ser informada de mis derechos y de mis obligaciones y también de los procedimientos que tengo para hacerlos efectivos. La Ley Orgánica General Penitenciaria, en el artículo 49, nos dice que a mi ingreso tengo que recibir información y concreta por escrito sobre el régimen del establecimiento, mis derechos y deberes, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas o recursos. En el caso de que no pueda yo entender esta información, es decir, la información que se me da por escrito, se me tiene que facilitar por otro medio. Esto mismo nos lo dice el artículo 52 del Reglamento Penitenciario, que además añade que me entregarán un ejemplar de la cartilla o folleto informativo general y de las normas de régimen interior del centro penitenciario que se trate. Respecto a este folleto informativo, nos dice el reglamento que el centro directivo de la Administración Penitenciaria lo editará de manera obligatoria, es decir, necesariamente, en castellano y también en la lengua cooficial de la comunidad autónoma donde radique el centro penitenciario. Por ejemplo, si yo ingresase en el centro penitenciario de Alhama, que está en la comunidad autónoma gallega, pues tendría que estar editado también en gallego. Además, el mencionado centro directivo procurará editar estos folletos de referencia en aquellos idiomas de grupos significativos de internos extranjeros en los establecimientos españoles. A los extranjeros que desconozcan los idiomas en que se encuentre editado el folleto, se les hará una traducción oral de su contenido por los funcionarios o bien por internos que conozcan la lengua del interesado. Y si fuere necesario, se recabará la colaboración de los servicios consulares del Estado al que pertenezca este interno extranjero. Vamos a ver ahora el modelo de un folleto informativo. Se llama La prisión paso a paso y lo que hace es ofrecer una información útil y básica sobre diversos aspectos de los centros penitenciarios. Se explica en este folleto que podéis encontrar en la página web de instituciones penitenciarias, pues las cuestiones de principal interés para una persona que ingresa en prisión. Se le explica cómo es ese procedimiento de ingreso, las relaciones con el exterior, las comunicaciones y visitas, las cartas y paquetes que puede recibir o enviar, cómo va a ser la vida en prisión. Se le explica también de manera sencilla la clasificación en grados, sus derechos y deberes, el tratamiento penitenciario, algo muy importante que todo el mundo quiere saber una vez que ingresa en prisión, que son los permisos. También cómo puede realizar peticiones, quejas o recursos. Se le explica la figura del juez o el juzgado de vigilancia penitenciaria, también la posibilidad de acudir al defensor del pueblo, las prestaciones y servicios penitenciarios, y hay un apartado específico que se dedica para las personas extranjeras en prisión. Una vez que se ha dado toda esta información al interno, se va a pasar a la visita médica y a las entrevistas. Una vez que se me identifica, se me inscribe en el libro de ingresos, se me abre el expediente personal, se realiza el cacheo de mi persona, el registro de mis pertenencias y se adoptan las medidas de higiene personal necesarias, se me da toda la información
pasaré a ocupar una celda en el departamento de ingresos. Os decía que el departamento de ingresos tenía diferentes servicios y además celdas que ocuparán estos nuevos ingresados en el centro. Y además seré visitado por el médico y posteriormente por profesionales del equipo técnico que propondrán la ubicación definitiva en otro módulo del establecimiento de acuerdo con mi personalidad y historial delictivo. Vamos a ver el reconocimiento médico. Al entrar en la cárcel me harán un reconocimiento médico que consiste en una entrevista y en un examen externo del organismo. Es conveniente que yo le informe al médico de las enfermedades tanto que padezco como que he padecido y también de los tratamientos que en su caso siga. ¿Para qué? Para que los servicios médicos me mantengan este tratamiento y autoricen la medicación prescrita. La asistencia médica y sanitaria estará asegurada por el reconocimiento inicial de los ingresados y también por los sucesivos que reglamentariamente se determinen. A tal efecto, el artículo 214 del Reglamento Penitenciario del 96 lo que nos dice es que todos los internos a su ingreso en el establecimiento serán examinados por un médico. Y nos dice también que el reconocimiento se llevará a cabo durante las primeras 24 horas a partir de mi ingreso. Del resultado de este reconocimiento médico hay que dejar constancia en el libro de ingresos y también en la historia clínica individual que se le abrirá a todo interno. El director, si yo se lo solicito o bien a instancia del médico y de conformidad en todo caso con el médico, va a decidir sobre el destino de los medicamentos que yo tuviera en mi poder en el momento de ingresar en el establecimiento o bien que reciba del exterior. Y va a determinar cuáles puede conservar para mi personal administración o bien cuáles deberán quedar depositados en la enfermería teniendo en cuenta las necesidades que tengo como enferma y también las exigencias de seguridad del establecimiento penitenciario. Si me fueran intervenidos estupefacientes, nos dice en la norma penitenciaria que se cumplirá lo previsto en las disposiciones legales. Como ya os he dicho también, después de mi reconocimiento, seré visitada por profesionales del equipo técnico, que son los que van a proponer mi ubicación definitiva en el centro penitenciario, dado que, como os expliqué anteriormente, la estancia en el departamento de ingresos como máximo, como regla general, es de 5 días, tanto para preventivos como para penados. Esto lo prevé el artículo 23 del Reglamento Penitenciario. Respecto a esto, os voy a poner una pregunta de examen para ver lo que sabéis sobre esta cuestión. Esta pregunta es una pregunta oficial de convocatoria anterior que nos dice: según establece el artículo 20 del vigente Reglamento Penitenciario, al momento de la realización de la separación interior, la estancia de preventivos o penados en el departamento de ingresos será como máximo, y nos da varias opciones. Vamos a ver qué opciones tenemos. A, de 5 días y solo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad. B, de 3 días y de la prolongación se dará cuenta al juez de vigilancia correspondiente. C, de 5 días y de la prolongación se dará cuenta al centro directivo. O D, de 3 días en los preventivos y, si el médico no dispusiera otra cosa, pasarán al departamento que les corresponda. Podéis poner por el chat cuál consideráis correcta. Bueno, decís que la correcta es la A. Vamos a verlo y vamos a ver también la justificación. Efectivamente, la respuesta es la A y es 5 días y solo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar la seguridad. La justificación la tenemos en el artículo 23 del Reglamento Penitenciario del 96, que os estaba explicando, y que nos dice que la estancia de preventivos o penados en el departamento de ingresos será como máximo de 5 días. Es decir, no hace una diferenciación en esta estancia en el departamento de ingresos entre preventivos o penados. Preventivos os decía que se hace referencia a detenidos o presos. Y por otro lado estarían los penados.
En ambos casos, el plazo máximo es el mismo, 5 días. Pero además nos dice que podrá prorrogarse, pero solo por motivos de orden sanitario o para preservar la seguridad de este interno ingresado. Y nos concreta también que de esta prolongación tiene que darse cuenta al juez de vigilancia penitenciaria correspondiente. La B ya sería incorrecta porque nos dice 3 días. La C sería incorrecta porque nos dice que se dará cuenta al centro directivo y no es al centro directivo, sino sería al juez de vigilancia penitenciaria. Y la D dice de 3 días en caso de preventivos. Es incorrecto tanto el plazo como que concrete preventivos, porque como os acabo de decir, es igual el plazo tanto para preventivos como para penados. Vamos a explicar ahora los modelos de intervención y los programas de tratamiento que se regulan en el artículo 20 del Reglamento Penitenciario. Para ello, vamos a diferenciar si el ingreso se realizó como detenido preso o como penado. Si yo ingresara en un centro penitenciario como detenida o como presa, deberé ser examinada por el médico a la mayor brevedad posible, decíamos, dentro de esas 24 horas siguientes al ingreso, según el artículo 214 del Reglamento Penitenciario. E igualmente, nos dice el artículo 20 del reglamento, será entrevistada por el trabajador social y por el educador. ¿A fin de qué? De detectar mis áreas carenciales y también mis necesidades. Si el médico no dispusiera otra cosa, ya pasaré de este departamento de ingresos al departamento que me corresponda dentro del establecimiento penitenciario. Estos profesionales van a emitir un informe sobre la propuesta de separación interior conforme al artículo 99 del Reglamento Penitenciario o de traslado a otro centro. El artículo 99 del Reglamento Penitenciario lo que regula es la separación interior de los internos de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que nos establece unos criterios de separación interior y los veremos después. Y también el informe de estos profesionales debe referirse a la planificación educativa, sociocultural, deportiva y de actividades de desarrollo personal que necesite yo como interna en el establecimiento. Como aún no he sido condenada, debe respetarse el principio de presunción de inocencia y con respecto a este principio, la Junta de Tratamiento, teniendo en cuenta el informe de estos profesionales, me va a elaborar un modelo individualizado de intervención. Para ello va a valorar aspectos como la ocupación laboral, la formación cultural y profesional y las medidas de ayuda que requiera. Por lo tanto, para detenidos y presos lo que se elabora es un modelo individualizado de intervención. En el caso de que yo haya ingresado no como detenida o presa, sino como penada, es decir, ya he sido condenada por sentencia firme, si se trata de un nuevo ingreso, tras ser reconocida por el médico dentro de esas 24 horas a las que hacíamos referencia, permaneceré en el departamento de ingresos el tiempo suficiente para que, por parte del psicólogo, del jurista, del trabajador social y del educador, se formule propuesta de mi inclusión en uno de los grupos de separación interior y se ordene por el director mi traslado al departamento que corresponda previo informe médico. La Junta de Tratamiento, previo informe del equipo técnico, contrastará los datos del protocolo y formulará para mí un programa individualizado de tratamiento sobre aspectos como la ocupación laboral, la formación cultural y profesional y la aplicación de medidas de ayuda, tratamiento o las que tengan que tenerse en cuenta para el momento de mi liberación. Por lo tanto, si soy una interna penada, lo que se me elabora es un PIT, un programa individualizado de tratamiento. Os he dicho que para la elaboración de este PIT, la Junta de Tratamiento contrastará los datos del protocolo. El protocolo en los establecimientos penitenciarios se suele guardar junto con el expediente personal de los internos, sería una carpeta, y dentro de esa carpeta pues habría dos, una para el protocolo y otra para el expediente personal. El protocolo son datos sobre la observación del interno, la clasificación y el tratamiento. Respecto a mi ubicación definitiva en el centro penitenciario, es conveniente destacar que en los establecimientos penitenciarios, por motivos de seguridad y orden, así como para evitar la influencia negativa de unos internos sobre otros,
existen unos criterios de separación interior que son los del artículo 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que nos dice que hombres y mujeres deberán estar separados, salvo supuestos excepcionales que reglamentariamente se determinen. También deben estar separados los detenidos y presos de los condenados, salvo en supuestos excepcionales que reglamentariamente se determinen. También estarán separados en ambos casos los primarios de los reincidentes. Los jóvenes, ya sean detenidos, presos o penados, también estarán separados de los adultos. Y los que presenten enfermedades o deficiencias físicas o mentales estarán separados de los que puedan seguir el régimen normal del establecimiento. Y los detenidos y presos por delitos dolosos lo serán también de los que lo sean por imprudencia. Y en caso de penados, además, en cuanto a su separación, se tendrán en cuenta las exigencias de su tratamiento. Por ejemplo, en los casos de los módulos terapéuticos o de los módulos libres de drogas para drogodependientes. Hemos visto ya la forma general de ingreso en el establecimiento penitenciario y también el procedimiento a seguir como norma general. El procedimiento de ingreso, con carácter general, se sigue para toda persona que ingresa en prisión, estos pasos que acabamos de ver, pero existen determinadas situaciones especiales que implican determinadas consideraciones. Entonces vamos a explicar ahora una serie de situaciones especiales como son el ingreso de internas con hijos menores, el ingreso de un interno extranjero, el ingreso de personas transexuales y los supuestos de incomunicación del detenido o del preso. Vamos a comenzar explicando la situación especial de las internas con hijos menores. En el caso de que yo ingrese en un establecimiento penitenciario acompañada en el momento de mi ingreso de un menor, la dirección del establecimiento tiene que admitir a mis hijos menores de 3 años que me acompañen en este momento, en el momento de mi ingreso. Y si solicito que quiero mantenerlos en mi compañía dentro de prisión, tiene que acreditarse debidamente la afiliación, es decir, debe acreditarse que efectivamente estos menores son mis hijos y que dicha situación no entraña riesgo para estos menores. Y se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal la decisión adoptada a los efectos oportunos. Si no me acompañan estos menores en el momento de mi ingreso, pero yo tengo en el exterior hijos menores de 3 años bajo mi patria potestad, lo que puedo hacer es solicitar al Consejo de Dirección que se me autorice para que estos menores permanezcan en mi compañía dentro del establecimiento penitenciario. Se va a conceder esta autorización siempre que se acredite debidamente la afiliación, es decir, que son mis hijos, y que esta situación no va a entrañarles un riesgo. Para ello, se recabará opinión del Ministerio Fiscal, al cual se le debe notificar la decisión que se adopte. Al respecto del ingreso de internas con hijos menores, el artículo 17 del Reglamento Penitenciario lo que nos dice es que admitido el ingreso de niños en prisión, deberán ser reconocidos por el médico del establecimiento y si el médico no dispusiera otra cosa, pasarán a ocupar con sus madres la habitación que se les asigne dentro de la unidad de madres. La Administración Penitenciaria dispone para los menores y sus progenitores de unidades de madres que contarán con local habilitado para guardería infantil y estarán separadas arquitectónicamente del resto de departamentos con la finalidad de facilitar las especificaciones tanto regimentales, médico-sanitarias como de salidas que supone la presencia de los menores en prisión. Vamos a ver un ejemplo de la unidad de madres. Aquí tendríais una habitación dentro de una unidad de madres, como ves, pues tiene una cuna y otro tipo de mobiliario específico para los menores. Nuestro ordenamiento jurídico, por tanto, permite que las madres puedan tener en su compañía a los hijos menores de 3 años durante su estancia en prisión y para ello el ordenamiento jurídico también prevé que existan unas estructuras específicas para estas madres y sus hijos. Tenemos la unidad de madres de la que acabamos de hablar, que sería un módulo específico dentro del centro penitenciario separado del resto. También tenemos las unidades dependientes, que serían pequeños hogares para internas
que están en régimen de semilibertad. También nos habla de la existencia de las escuelas infantiles, donde trabajan especialistas en educación infantil y que se encargan de la educación de estos menores, tanto lúdica como educativa en sentido estricto. Y nos dice también que existen incluso unos módulos familiares. ¿Para qué? Para compartir la crianza de un menor de 3 años. En el caso de que ambos progenitores estén cumpliendo pena de prisión en el centro penitenciario, pues podrán solicitar cumplir en estos módulos familiares a fin de compartir la crianza del menor durante este tiempo. En los posibles conflictos que puedan surgir entre los derechos de la madre y los derechos del niño por la estancia en el establecimiento penitenciario, debe primar siempre los derechos del menor. Y además estos derechos tienen que quedar preservados en el modelo individualizado que se realice para la madre. Nos dice también el reglamento penitenciario que la administración penitenciaria fomentará la colaboración y participación de instituciones tanto públicas como privadas de asistencia al menor en las unidades de madres o en las unidades dependientes creadas al efecto para esas internas clasificadas en tercer grado, que tengan en su compañía estos menores de 3 años. Y para ello la Administración celebrará convenios precisos para potenciar tanto la relación materno-filial como la formación de la personalidad de estos niños que, como veis, pues pasarán sus primeros años de vida dentro de un establecimiento penitenciario. Otra situación especial que se puede dar en el momento que una persona ingresa en prisión sería el supuesto de internos extranjeros. Si yo fuera una interna extranjera, tendré derecho a que se ponga en conocimiento de las autoridades diplomáticas o consulares mi ingreso en prisión. Para ello, en el momento en que ingrese, incluso si ingreso de manera voluntaria, se me tiene que informar de manera comprensible, a ser posible en mi propio idioma, de este derecho. Y se debe recabar por escrito mi autorización para proceder, en su caso, a esta comunicación a las autoridades diplomáticas o consulares correspondientes. Otra situación especial que se puede dar es la de los internos transexuales. En este caso de internos transexuales, lo que se prevé es que puedan comunicar esta condición a los profesionales del centro en el momento de ingresar. ¿Para qué? Pues a fin de que le informen sobre las posibilidades y derechos que le asisten respecto a su ubicación después concreta dentro del establecimiento penitenciario. Y por último, otro supuesto de incomunicación del detenido, otro supuesto especial que se debe tener en cuenta al momento de ingreso será los supuestos en que se haya acordado la incomunicación del detenido o preso. Nos dice el artículo 19 del reglamento penitenciario que si en la orden o mandamiento de ingreso se expusiera, imaginaros, mi incomunicación como detenida o presa, una vez que se realizan los pasos del artículo 18 del reglamento, es decir, una vez que se verifica mi identidad personal, que se realiza la reseña alfabética, dactilar y fotográfica, se me inscribe en el libro de ingresos, se me abre mi expediente personal, se realiza el cacheo de mi persona y el registro de mis efectos y se adoptan las medidas de higiene personal necesarias, pasaré a ocupar una celda individual en el departamento que el director disponga. Seré reconocida por el médico y atendida exclusivamente por los funcionarios encargados de mi atención. Además, en estos casos, es decir, en caso de incomunicación, solo podré comunicar con las personas que tenga expresa autorización del juez y si en la orden de incomunicación no especifica nada al respecto, el director debe recabar la autorización del juez de instrucción para que yo pueda disponer de una televisión, de prensa escrita o incluso para recibir correspondencia. Dice también el reglamento penitenciario que durante esta situación de incomunicación, el director del establecimiento tiene que adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las normas contenidas en las leyes procesales respecto a esta incomunicación. Una vez que se levante judicialmente la incomunicación, entonces ya se llevará a cabo lo establecido en el artículo 20, que, como sabéis, nos regulaba los modelos individualizados de intervención o el PIT en caso de penados.
Bueno, pues hemos acabado, por tanto, de explicar el ingreso en prisión. Vamos a ver ahora si tenéis alguna duda y si os puedo ayudar. Veo que teníais alguna duda sobre las formas de ingreso en prisión. El ingreso en prisión puede realizarse por diversas formas, os decía, no siempre a través de una detención, sino también puede producirse mediante mandamiento de prisión provisional o sentencia firme. Esas tres formas: detención, prisión provisional o sentencia firme. Y también teníamos los supuestos excepcionales del ingreso voluntario, ¿no?, en prisión, que después se tenía que legalizar por la autoridad judicial. ¿Qué diferencia hay entre una detención o una medida cautelar de prisión provisional o una sentencia? Que la detención, nos dice el reglamento penitenciario, no tiene que ser siempre una decisión adoptada por una autoridad judicial. Puede o no serlo. Pero la prisión provisional y una sentencia firme de condena siempre son decisiones judiciales. La detención, os decía, que puede ser bien por orden judicial, o bien porque lo ha acordado el Ministerio Fiscal, o bien porque lo ha acordado la Policía Judicial. En el caso de que la haya acordado la Policía Judicial o el Ministerio Fiscal, eso sí, hay que dar cuenta al órgano judicial y el órgano judicial debe legalizar esta situación. Bueno, y me dicen aquí también que no se ha podido ver la unidad de madres. Voy a tratar de compartirla para que sepáis exactamente qué es esto. Vale, creo que ahora ya sí la podéis ver. Tenéis aquí un ejemplo de una habitación en una unidad de madres, ¿vale? Es decir, como veis, lo que tiene es un mobiliario más adaptado a la presencia de un menor en una prisión, pues una cuna y, bueno, aquí una sillita, ¿no?, para comer, etcétera. Es decir, es un poco más benévolo, ¿no?, el mobiliario, porque tiene que estar adaptado a que hay un menor dentro de prisión. Y os decía también que hay estructuras específicas para estas madres que tienen en su compañía a los menores de 3 años, que es la edad máxima o límite de la estancia de un menor dentro de prisión. Estas estructuras específicas son la unidad de madres, que es aquella a la que hace referencia de manera expresa al reglamento penitenciario en los artículos 15-21 que regulan el ingreso, pero también hay otras infraestructuras específicas. La unidad de madres, pues sería un módulo específico, os decía, dentro de la prisión, está separado del resto. También hay unidades dependientes que están pensadas para internas en régimen de semilibertad, que tienen en su compañía estos menores de 3 años. Hay escuelas infantiles, en ellas trabajan especialistas, os decía, en educación infantil, para encargarse tanto de la educación como de las actividades lúdicas de estos menores. Y os decía también que incluso está previsto un módulo familiar en el cual, en el caso de que ambos progenitores estén cumpliendo pena de prisión o establecimiento penitenciario, pues puedan compartir la crianza de ese menor. Pueden solicitar cumplir en este módulo familiar. No sé si tenéis alguna duda más. Os dejo un minutito. Bueno, pues nada, hasta aquí llega nuestra masterclass sobre el ingreso en prisión. Espero que os haya sido útil. Recordad que si tenéis más dudas o os surgen más dudas sobre este tema, nos las podéis enviar a través de nuestro tutor online y yo o bien mis compañeras os las resolveremos. Y os recuerdo
que tenéis un descuento de 150 euros en el curso de ayudante de instituciones penitenciarias hasta el 28 de septiembre a las 23:59. Para eso lo que tenéis que hacer es utilizar el cupón directo IIPP 150. Pues hasta aquí por hoy, nos vemos en la próxima masterclass y que tengáis un muy buen día.